buenas noches, amigos de Poder y Desarrollo Regional. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Ahora estamos con un gran invitado conocido en nuestra ciudad, el abogado Víctor Boluarte, con quien vamos a conversar sobre uno de los días más importantes relacionados con la democracia de nuestro país, independientemente de la ideología política que tengamos. No se puede dejar de reconocer el día del natalicio de uno de los líderes más importantes de nuestro país, Víctor Raúl Haya de la Torre, que para los apristas significa además el Día de la Fraternidad. Muy buenas noches, Víctor, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecerles por la invitación, saludar a nuestro pueblo del Cusco por ese tan importante medio de comunicación. A tus órdenes. Efectivamente, mañana recordamos 120 años del nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué significa para los apristas y para ti en particular celebrar este día? Hace 120 años, efectivamente, el 22 de febrero de 1895, nació Haya de la Torre. Y si bien es cierto que se estrenaba el siglo XX en el mundo, Haya de la Torre empieza primero en Trujillo, a alentar sus primeras ideas sociales y luego con compañeros de generación como César Vallejo, Mariátegui también, ¿no? Espelucín, Luis Alberto Sánchez, en fin, son parte de una generación que va a cambiar el rostro del Perú y que va a alentar que el sector popular pueda ser protagónico en la política. Porque fíjate tú, 1895, cuando nace Haya de la Torre, estábamos todavía en una república aristocrática, en una república donde no todos votaban, donde solamente los notables podían elegir. Y entonces es a partir de la aparición del APRA en 1924, a partir de los grandes movimientos sociales, de la prédica de Mariátegui, de Víctor Andrés Belaúnde también, que entran como protagonistas de la historia política del Perú, los sectores populares. Y uno de ellos es precisamente el APRA, que ha tenido un rol preponderante a lo largo de la historia de la época republicana del Perú del siglo XX, ha sido perseguido muchas veces en clandestinidad. A Haya de la Torre se le negó la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República del Perú, y cuando alguna vez ganó una elección, hubo un golpe de Estado, como en 1962, en vez de que el Parlamento decida, hubo un golpe de Estado y se le negó hasta ya la parte final de su vida, cuando pudo presidir la Asamblea Constituyente de 1979 y redactar la Constitución del 79, que fue una de las constituciones más importantes que tuvo el Perú a lo largo de la década del 80, ¿no? Pero por lo demás, nosotros, no solamente los que somos apristas, sino creo que los que somos demócratas y los que postulamos que deben haber partidos políticos sólidos en el Perú, reconocemos en la vida y obra de Haya de la Torre uno de los pilares fundamentales de la construcción democrática de nuestro país. Y de otro lado, también celebramos efectivamente el Día de la Fraternidad, porque a partir de la década del 40, Manuel Soane, en un gran discurso que ahora muchos aún recordamos. Que además ante un público mayoritariamente joven y en el Estadio Nacional. Así es, ¿no? Designó al día de natalicio de Haya de la Torre como el Día de la Fraternidad y le decía que este es un recado del corazón del pueblo para que se celebre a partir de entonces, siempre y todos los 22 de febrero, a pesar de que Haya de la Torre esté muerto, hayan pasado 120 años, pero seguimos, ¿no?, nosotros conmemorando el Día de la Fraternidad como un valor importante para la sociedad peruana, en la medida que logremos algún nivel de fraternidad, de conjunción, así tengamos ideas diferentes, pero la fraternidad es un valor que viene desde la Revolución Francesa: fraternidad, igualdad, libertad, ¿no? Y en el Perú es necesario no solamente alentarlo desde un partido político, sino que creo desde toda la política y la democracia en general, ¿no?
Hablar de Aya de la Torre en tiempos como el que estamos viviendo ahora nos hace sentir una sana envidia de tiempos aquellos en los que los líderes eran auténticos y además se giraba alrededor de ideas y no solamente de personas. Si bien es cierto, estamos hablando de un personaje histórico, pero un personaje que brilló más por las propuestas que por el caudillismo, que por la tiranía en relación, y definitivamente dejó un partido que además está muy organizado y que, con todas las críticas que se podría tener algunos de sus participantes, de algunos apristas en que tal vez se equivocaron en sus respectivos puestos, pero como partido no se puede negar que es un partido que gira alrededor de ideologías. Sí, definitivamente que sí. Aya de la Torre fue muy combatido por la oligarquía, por la derecha en el Perú, que no permitía que el pueblo sea protagonista de la historia política del Perú. Pero además de la derecha, la oligarquía, el militarismo, también fue combatido por el comunismo criollo, dogmático, que veía en Aya de la Torre una especie de revisionismo e ideas contrarias a un comunismo ortodoxo que querían alentar en el Perú, importando ideas foráneas, pero que veían en Aya de la Torre un peligro. Sin embargo, y a pesar de todo ello, nadie, y ahora en pleno siglo XXI, puede negar que Aya de la Torre es un elemento central para comprender la vida política del Perú. Y sobre todo, cuando analizamos el siglo XX, cuando vemos que esta nuestra época republicana, que va a cumplir dentro de poco 200 años, ha tenido en su mayor parte de historia golpes militares, gobiernos de factos, pocas posibilidades de tener elecciones libres, de tener constitución, de tener la norma por encima de la ambición de las personas, y eso se ha construido y se intenta construir a través de partidos democráticos, y allí la prédica de Aya de la Torre por alentar un Estado moderno, por alentar mejores niveles de justicia social, como él decía, sociedad de pan con libertad, es central, porque esas ideas han dado alimento a su herencia mayor, que es el partido aprista. La justicia social es el reconocimiento de que no se puede crecer sin pensar en el resto de la población, en aquellas personas que tal vez no tienen la suerte que tiene un pequeño sector en realidad de la sociedad de ser más productivos, de ser más exitosos económicamente. Hoy en día, Víctor, ¿qué es lo que nos puede ofrecer el partido aprista con miras a las próximas elecciones inclusive, ¿no? Que en realidad la campaña ya más o menos que empieza, por lo menos con la parte negativa? Creo que hoy en día, tal como lo ha manifestado ayer el presidente Alan García, muchos han visto a nivel nacional en televisión el mitin de la fraternidad en Lima, y creo que lo que más puede ofrecer es experiencia y la posibilidad de que el Perú retome la senda del crecimiento y el desarrollo económico. Eso es lo que ahora se puede ofrecer junto a otros temas de interés nacional y que son vitales actualmente, como el tema de seguridad y lucha contra la delincuencia, ¿no? Que es un tema principal actualmente en el Perú. Pero creo que efectivamente el mundo, que ha cambiado tanto, ya no es pues el del siglo XX, ya no es ese mundo bipolar donde capitalismo y comunismo se disputaban la supremacía del mundo. A partir de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este es un mundo globalizado donde incluso los propios chinos, que ya no tienen de comunistas nada, solamente su partido único y la dictadura, pero los propios chinos reconocen que el desarrollo es un principio vital y para desarrollarse hay que crecer económicamente. Y ahora el Perú, lamentablemente, con el gobierno del señor Humala y su esposa, se ha detenido en esta viada que tenía de crecimiento ya de varios años. Y eso ha posibilitado que cambie la faz del Perú, que de alguna u otra manera se reduzca la pobreza, se intenten alcanzar los objetivos del milenio, que eran luchar contra la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición infantil, la anemia, y nos hemos acercado bastante, y el Perú más que otros países de Sudamérica.
Sin embargo, todo eso se ha parado con este absurdo enfrentamiento que ha alentado el gobierno del señor Humala con ministros que parecieran que van a morder en vez de a dialogar o a lograr algún tipo de fraternidad, ¿no? Y eso se ha detenido en el Perú. De modo que yo creo que en el 2016 hay una oportunidad de retomar esa senda de crecimiento, de desarrollo, y esa senda que permita hacer que estos indicadores económicos no solamente sean objetivos como tales, no, sino No que se nos puede gobernar en ayuden, base a las estadísticas, no, ¿verdad? que nos ayuden a derrotar la pobreza. Bien decía ayer el presidente de Y la no a los Universidad, pobres. si al 2021 el Perú llegara con 10% de pobreza, habríamos alcanzado pues metas que quizás en épocas donde yo, por ejemplo, estudiaba en la universidad, era imposible soñar que íbamos a alcanzar, porque parecía una condena eterna que el Perú siempre esté en el subdesarrollo y siempre esté en el atraso. Pero ahora se ha demostrado que eso es posible revertir. Y además con democracia. Con democracia, y otros países lo han hecho. Miremos nomás al sur, el vecino del sur, que por supuesto no está totalmente desarrollado, pero ha avanzado mucho. No, y Chile además es uno de los países que tiene un gobierno socialista, ¿no? Un Estado socialista que no descuida tampoco las economías de mercado. Así es, y ese es precisamente el socialismo moderno. Por eso es que nosotros somos parte de la Internacional Socialista, pero de un socialismo pues moderno, que entiende y sabe preservar la democracia, que reconoce el valor del mercado, de la iniciativa privada como elemento vital de dinamismo económico. Y entonces, dentro de ese escenario, sí creo que una izquierda tiene espacio, un socialismo moderno tiene espacio en el mundo. Lamentablemente en nuestro medio tenemos pues un poquito que como que socialismos o comunismos aún trasnochados, aún queriendo implantar dictaduras, admiradores de Venezuela, de Bolivia, que son creo que los ejemplos más nefastos de libertades democráticas en Sudamérica. Pero traducir todos esos principios positivos, esa buena voluntad de un partido político como el tuyo, también pasa por la posibilidad de ganar las elecciones. Y eso pasa también por tener auténticos líderes, no necesariamente nuevos, pero sí que los liderazgos nuevos, de gente joven, de los líderes actuales, se convenza al pueblo y que la gente empiece a votar también por el partido. No les ha ido tan bien en las últimas campañas. ¿A qué atribuyes esto? ¿Se están generando auténticos liderazgos? Yo creo que lamentablemente en el Perú, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales y municipales, ha habido una distorsión que hay que corregir. Y hay que corregir desde la ley de partidos políticos y desde la ley de elecciones. ¿Por qué no se puede seguir permitiendo que en las regiones no pululen tantos grupos políticos que en realidad no son partidos, que son una especie de clubes electorales y que se organizan solo para la elección y a veces ganan? Y como no son partidos, no tienen el más mínimo nivel de coherencia ideológica. Y cuando están en gobierno, van renunciando los regidores, van poniéndose en oposición, de ser oficialistas a oposición, o igual los consejeros regionales, y entonces no hay una fortaleza organizativa. Y a eso hay que tender. Entonces, dentro de ese ámbito es que, por supuesto, el APRA, que es un partido nacional, ha participado en algunos casos con nombre propio, en otras con alianzas, y en otras con sus militantes en otros frentes, en fin, pero en algunos casos ha tenido alguna destacada participación, en otros no, pero creo que tiene que mejorarse el sistema electoral peruano para que participen en elecciones municipales y regionales partidos debidamente constituidos, que tengan algún mínimo de vida política a lo largo del país. No puede ser que me organizo 6 meses antes y ya participo en la elección. Eso es parte de la informalidad, y uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la informalidad. En la política es grave. ¿no? En la economía, en el sector laboral, en la educación y en la política. En la política tenemos un nivel alto de informalidad y creo que por lo menos mediante alguna normatividad tendríamos que tender a ser más serios. Y siendo más serios en las participaciones en elecciones, yo estoy seguro que partidos que tengan alguna presencia nacional
y alguna estructura, tendrían también mejores posibilidades de participación. Muy bien, y ahora volvemos al tema que nos trajo esta entrevista. ¿Qué actividades se tienen con motivo del Día de la Fraternidad Saprista? Sí, mira, el día de hoy, sábado, hemos depositado algunas ofrendas florales en el monumento Aya de la Torre en el Cusco. Qué importante es que en nuestra tierra, en el Cusco, a pesar de algunos embates y algunos adversarios, ¿no?, que son muy destructivos, pero qué importante que en el Cusco tengamos una arteria, una vía que se llame Aya de la Torre, y tenemos un monumento allí. Esta mañana, eso es una demostración de civismo, ¿no? Exactamente. Y no solamente en el caso del APRA, en el caso de otros partidos también, ¿no? El tener no solamente arterias, sino espacios públicos donde haya un reconocimiento a grandes líderes, sean de la vertiente que sean, pero que sean grandes líderes y que hayan contribuido al país, es importante, porque eso forma la educación cívica de una población. Y entonces en la Avenida de la Torre, en el monumento, hemos depositado algunas ofrendas florales el día de hoy, y el día de mañana tenemos una misa a las 7 de la noche en el Templo de la Merced. Luego de esa misa desarrollaremos una marcha hasta el local del partido que está en San Andrés. Allí tendremos un breve homenaje, una chocolatada, alguna reflexión respecto de la vida, obra de Aya de la Torre, del Día de la Fraternidad y también de la coyuntura política del país en este año 2015, que ya es el año víspera del próximo proceso electoral, que más allá de permitirnos participar o ganar una elección, tiene que ser la oportunidad para los peruanos para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo, y fundamentalmente para los cusqueños, para mejorar nuestra representación, porque creo que mucho nos lamentamos a veces y representación no significa solamente que tengamos algún ministro nacido en Cusco, no, se trata de que los ideales del Cusco, que además, tratándose de los macroproyectos regionales, tienen impacto nacional, incluso internacional, sean una realidad. Y para eso, creo que el próximo año que tenemos elecciones, también tenemos una oportunidad para mejorar nuestro nivel de gravitación política nacional. Porque si los cusqueños pues nos contentamos con lo poco que tenemos y no gravitamos en el espacio político nacional, pues nada vamos a lograr. Tenemos que tener mayores capacidades, así sean de otros partidos, pero personas que aporten, que sean escuchadas a nivel nacional y que sean no solamente escuchadas, sino que sean tomadas en cuenta, porque a veces ahora habla un cusqueño y más bien prefieren apagar la televisión o lamentarse y decir que todos somos así, y eso no podemos permitir. De modo que ahí yo creo que va a haber oportunidades para que los cusqueños también podamos, en un próximo proceso electoral, tener una mejor posibilidad de gravitación política a nivel nacional, y creo que eso se tiene que lograr en la medida que seamos tolerantes, en la medida que tengamos una apertura a todas las opciones y en la medida que no votemos por arrastre como algunas veces lo hemos hecho y que tan mal nos ha ido. No, eso de votar siguiendo a la oveja Judas trae sí, los resultados que ahora tenemos. Sí. Muchísimas gracias por tu presencia en Poder y Desarrollo Regional. Esperamos tenerte pronto nuevamente en el programa. ¿Cómo no? Y muchos éxitos en todas estas actividades y sobre todo en la contribución al debate nacional sobre los temas de interés y definitivamente en la campaña electoral del próximo año. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con la siguiente parte del programa. Colegios Trilce. Vive la universidad desde el colegio. Este 2015, RTV Diario tiene para ti
el programa de análisis y opinión referente de la televisión en Cusco, todos los domingos a las 6 de la tarde. Debate, con la conducción de Washington Alocilla, marcando la diferencia. Programación de avanzada en RTV, el canal de noticias, siempre con la verdad. Fonodenuncia. Teléfono para denuncias. Llámanos al 229842, 229842 o al 229898, anexo 105. En cualquier momento y donde te encuentres, llama, colabora y ayúdanos a informar. Fonodenuncia. En RTV, siempre con la verdad. Esta es la programación de RTV El Diario, el único canal cusqueño de noticias, con programas elaborados al 100%, con una producción propia y competitiva, con los canales de noticias a nivel nacional e internacional. Información con veracidad, asertividad, pluralidad y objetividad, características que han marcado la diferencia, posicionándonos como el canal referente de la televisión cusqueña. Noticias actualizadas, espacios de opinión y participación ciudadana, cultura, análisis y opinión, deportes, política y más. RTV, Canal 45 UHF y 91 Cable de Movistar, siempre con la verdad. Nuevamente, bienvenidos a la tercera y última parte del programa Poder y Desarrollo Regional. Gracias por estar ahí. En esta tercera parte vamos a abarcar un tema de suma importancia para nuestra región. Y no solamente para la región Cusco, sino también inclusive si hablamos de las poblaciones aledañas. Se trata del macroproyecto del gas y sobre uno de sus componentes importantes, que es una exigencia de los convencianos, es una exigencia de los cusqueños, es la planta de fraccionamiento que debería realizarse en la zona de Quepachiato, ¿verdad? Y para eso hemos invitado a Fernando Romero Neira para hablar sobre ese tema. Buenas noches, Fernando, bienvenido. Rosmi, muchas gracias por tu invitación para conversar sobre estos temas. Bueno, el tema de la planta de fraccionamiento de GLP en la convención arrastra desde el año 2010 exactamente, donde se emite el decreto de urgencia 063, que declara de carácter prioritario la construcción de esta planta. Esta semana se han materializado algunos acuerdos, pero también casualmente se materializan los acuerdos el día martes con el exministro de Energía y Minas, y al día siguiente es retirado de los ministros. ¿Qué perspectivas tú ves alrededor de esto? Mira, yo pienso que finalmente, desde aquel decreto de urgencia 063-2010, este año la autoridad regional, presidente regional, el alcalde provincial de la Convención y el alcalde distrital de Charati toman la firme decisión política y con el respaldo total del Frente de Lucha por los Intereses de la Convención, la decisión total de avanzar en el tema de la planta de fraccionamiento. Y es en ese contexto que se sucede un conjunto de reuniones, que hay que reconocer el liderazgo del presidente regional al respecto. Y bueno, hemos sostenido una reunión la semana pasada con el ministro de Energía y Minas, se formó el comité técnico, del cual formo parte, y se llegaron a acuerdos inclusive, tenemos fechas inmediatas. El día de ayer desde Quiteni conversé con la asesoría de la presidencia regional para verificar si habían llegado o no los documentos que fue parte del acuerdo, y efectivamente han llegado los proyectos de Itanzuca y el estudio de SAN, ya están en gobierno regional, el lunes pasaré a recogerlos para estudiarlos, y tendremos una reunión a nivel de comité técnico el próximo sábado, y como ves tenemos cronogramas ya definidos en el plazo inmediato. El tema de la planta de fraccionamiento definitivamente se tiene que hacer, se va a hacer en Quepachiato. Lo que queda por ver es en qué características técnicas y el cómo, ¿no? Uno de los requerimientos, y fue compromiso del ministro el día de la firma del acta, es el asegurar y garantizar de parte del Estado la provisión de la materia prima para esta planta de fraccionamiento, y está en el acuerdo, ¿no? Entonces,
los temas están bastante claros. El cambio de ministro, que fue a las horas... No debería afectar. No, no afecta, porque la firma no es con el señor Mayorga, sino es con el Ministerio de Energía y Minas. Y así cambien 20 ministros en los siguientes 3 o 4 meses, el tema sigue en pie. Sin embargo, algunas declaraciones del exministro, porque todavía no tenemos un nuevo debate con las ideas que puedan, de todas maneras, el nuevo equipo tiene algunas nuevas propuestas seguramente, pero el exministro planteó también que se debía actualizar los alcances del decreto de urgencia 063, en vista que en ese momento no se tenían todas las condiciones que ahora se tienen. ¿Tú cómo ves El decreto de urgencia tiene muchas deficiencias que debieron haber sido observadas por el presidente regional en su momento, o los siguientes, ¿no? Por ejemplo, ese decreto de urgencia indica que se debe de realizar un estudio de demanda focalizado en la zona de la convención. Eso lleva al fracaso La demanda cualquier proyecto. y la oferta, ¿no? Y el estudio de la oferta a nivel nacional e inclusive internacional. O sea, hay un desbalance total en los términos de este documento, de este decreto de urgencia, ¿no? Sin embargo, ya en el Estado, a través de Petroperú, encargó secuencialmente 4 estudios, ¿no? Donde el Itanzuca es el penúltimo y luego viene uno de SAN, ¿no? Y 2 anteriores, para ver justamente el respecto al decreto de urgencia 063. O sea, ya se realizaron estudios con respecto al decreto de urgencia 063 y en el marco del informe número 335 que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, estas reuniones que estamos implementando, este comité técnico, donde es parte el Ministerio de Energía y Minas, se está hablando de un nuevo estudio. Es un asunto que lo veremos en el camino con los amigos del Ministerio de Energía y Minas, porque ya existen 4 estudios previos, entonces de pronto hay que ver y revisar aquellos estudios, ver qué se puede actualizar, qué hay que revisar. No olvidemos que el de Itanzuca es del año 2013, apenas hace un par de años o menos de 2 años, ¿no? Entonces hay que ir despacio y analizando qué es lo que se tiene para no duplicar acciones, ¿no? Además que estaríamos haciendo estudios sobre la misma materia 5 veces, ¿no? Entonces hasta podría ser tranquilamente observable por un Congreso de la República, por Contraloría de la República, porque sobre el mismo concepto 5 estudios no es un uso eficiente del recurso público, ¿no? Entonces hay que ver todo eso. Se supone que el objetivo de tener una planta de fraccionamiento en nuestra región y más aún en la convención es la idea de tener gas barato. Un gas que pueda ser el sustento para un desarrollo industrial, para el consumo también de las familias. ¿Tú crees que técnicamente está garantizado este gas barato a través de esta planta de fraccionamiento? Ya, mira, acá estás tocando el tema social. El gas de Camisea pertenece al territorio de Cusco. Y es absurdo, y es ilógico, y es incomprensible cómo es que luego de 10 años de explotación, comienza en 2004, o un poco antes, a la fecha Cusco todavía no goce de su gas en condiciones económicas. Lima, la capital de la República, sí goza de ese gas en condiciones bastante económicas, con respecto a un menor precio, un precio sustancialmente menor al que tiene Cusco. Entonces el tema de la planta de Quepaciato es rentable, y no es porque así lo diga uno, sino que existen estos estudios que demuestran, el caso de Itanzuca, que demuestra que sí es rentable, evidentemente bajo supuestos. Y es que todo proyecto se define rentable bajo supuestos. Uno de los supuestos es justamente que el Estado garantice la provisión de la materia prima, que tendrá que proveerle el consorcio, 3.000 barriles diarios, ¿verdad? De los 160.000 más o menos que produce diariamente. Y luego el tema de la reinyección y el tema del costo del transporte proporcional. O sea, son supuestos totalmente elementales y lógicos para este proyecto. Entonces, el asunto está, y es que hay que hacerlo. Y todos los cusqueños debemos tener el concepto único al respecto, desde el planteamiento político hasta el planteamiento técnico, ¿verdad? Hasta inclusive es un derecho social, que al ser el gas de la región, en consecuencia tengamos el acceso y el uso del gas en mejores condiciones. Y lo que no sucede actualmente. Actualmente pagamos por un balón de gas promedio en familia 35, 38 soles, más o menos por ahí. En tanto, en la capital de la República está 3 veces menos. ¿Qué está sucediendo, verdad? Exactamente, y es una situación que se tiene que corregir. Y estamos hablando del gas que consumen las familias. Así es. Ni hablar, porque el real uso, el real beneficio que vamos a obtener del uso del gas es tener energía
más limpia, Claro. barata, para la generación de la industria que genere trabajo y posteriormente desarrollo, ¿no? Que es lo que en realidad debemos aspirar como región. Así es. Y la pregunta que surge de algunos también, ¿no? Bueno, pero si no hay industria, si no hay una demanda importante, entramos al tema del huevo y la gallina, ¿cuál es primero? Lo que queda claro acá es que primero es la planta de fraccionamiento en Quepachato. Y luego van a surgir Sí o sí. las otras iniciativas, eso es obvio. Y segundo, lo otro vendrá solo. Vas a ver que va a venir solo, porque los empresarios van a ver que tienen el gas GLP, entonces Definitivamente es una oportunidad. van a implementar, ¿no? van a cambiar sus estructuras energéticas en cada una de sus empresas. Y las familias también, evidentemente, seguirán por ese gas. Claro, el hecho de que el día de hoy no exista una demanda que garantice el consumo de la cantidad, no significa que cuando esté en ejecución el proyecto no vayan a surgir iniciativas. El tema es elemental. Yo no puedo demandar por un bien que no existe. Así de simple. Es así de simple. Yo creo que finalmente, el ministro de Energía y Minas o el Ministerio de Energía y Minas se está dando cuenta de ello. Y se tiene que finalmente dar cuenta de ello, Y porque los sí o sí economistas la planta se hace en también Quepachato. decimos, toda oferta genera su propia demanda. Definitivamente, ¿no? La planta se tiene que hacer en Quepachato, se va a hacer en Quepachato. Es un derecho. Los plazos que se han definido, ¿qué perspectivas nos muestran hacia futuro? ¿En cuánto tiempo podríamos tener mayores luces más allá de una buena intención de repente que se ha demostrado con la implementación del comité técnico? Hay unos términos de referencia que lanzó el Ministerio de Energía y Minas, llegaron de manera informal a través de algún congresista, de una manera muy incompleta, muy cuestionable la manera de alcanzarlo. Finalmente el Ministerio nos alcanzó los documentos oficiales, 30 y tantas páginas. Ahí hablan de plazos por encima de los 200 días para solamente el tema del estudio, ¿no? Eso se va a discutir en este comité técnico, ¿no? Entonces es un poco prematuro hablar de plazos, pero sí nosotros en el comité técnico estamos viendo la necesidad de revisar los estudios ya existentes y en qué medida no es conveniente abordar un nuevo estudio. Definitivamente ese es el planteamiento. Es una digamos, es la posición del comité técnico, a menos de lo que corresponde al gobierno regional y la mancomunidad, la convención, ¿no? Al margen de lo que pueda pensar el Ministerio de Energía y Minas. Entonces veremos en estos días esos detalles, ¿no? Internamente en el comité, obviamente las mancomunidades tienen una posición más social y más política, y personas como tú van a contribuir con la parte técnica. ¿A cuál de las versiones, cuál de las posiciones van a tener más peso? ¿Ya tienes alguna idea de ello? Rosmi, tu comentario sobre el aspecto técnico es sustancial. Nosotros no pedimos más análisis que el que se realizó cuando se construyó aquel, ¿te acuerdas del tren eléctrico en la época de García? No queremos una evaluación más técnica que la que se hizo para ese tren. El tema de Majesiguas 2. No queremos más intensidad o más profundidad técnica que la que se utilizó para evaluar la rentabilidad de Majesiguas 2. No queremos más intensidad y tecnicismos en cuanto a la evaluación de este proyecto que el que se aplicó para el tema de la reforma del transporte urbano en Lima. En esos términos hablamos. Estamos hablando de hablamos. Proyectos que se han aprobado, que son exitosos, que todo el mundo está contento. Son proyectos que se han aprobado y que tienen grandes problemas. Y se han aprobado. Y se han aprobado, ¿no es cierto? Y en los mismos términos se va a aprobar Quepachato. Porque tenemos el mismo derecho, porque todos somos peruanos en todas partes. Y si hubo un Majesiguas que se aprobó en esos términos, si hubo una reforma de transporte urbano en Lima que se aprobó en esos términos, si tenemos un tren eléctrico que se aprobaron en aquellos otros términos y muchos otros proyectos del nivel nacional, del gobierno nacional, en sus ministerios que se aprueban en aquellos términos, Quepachato se va a aprobar. Eso ocurre cuando hay voluntad política, ¿verdad? Eso ocurre cuando hay voluntad política, cuando hay liderazgo, y estoy seguro que el presidente regional, que ojalá esté viendo este programa, él está convencido, además de asumir posiciones claras al respecto, las va a utilizar. ¿Tú crees que tenga la valentía para...? Yo creo Pero que más sí. que la valentía, y yo creo que por eso también han fracasado muchos en las posiciones planteadas por la región Cusco históricamente, es que, si bien dices que no pedimos más nivel técnico que ese, pero aún así el nivel técnico tiene que ser lo suficiente para que no sea rebatido por cualquiera, ¿no? No, analicemos el caso. 2010 sale este decreto de urgencia con N defectos, evidentes, ¿ah? González estaba en ese momento finalizando su gestión, no hizo ninguna observación al respecto. Luego entra Curio, estuvo 3 años
es sentenciado, y en sus 3 años no observa este decreto, ni siquiera convoca. Luego entra el señor Concha, tampoco convoca ni observa este documento. Lo hace el señor Licona, presidente Licona. Y lo que hemos observado en el presidente Licona en estos días de reunión, en estas semanas de reunión para este tema, es que él ha estado sentado en todas las reuniones. Eso es importante. También ha estado sentado en las reuniones el alcalde de la convención, el economista Wilfredo Alagón, y también ha estado sentado en la reunión el alcalde del distrito de Charati, Raúl Morales. Está mostrando un liderazgo político integrado en el territorio por primera vez en el tema de la planta de fraccionamiento. Entonces creemos que definitivamente esto se va a realizar. A pesar de no ser de la misma posición política, ¿no? Es que no viene el tema de la posición política, viene el tema de planteamiento regional, para un propósito regional y para un proyecto que sí es de importancia y que finalmente está unificando a los cusqueños. Finalmente tenemos algo que nos está uniendo, ¿no? Entonces a eso hay que apuntar, y tenemos el soporte político del interior de la región, del gobierno regional, de la provincial de la Convención y de la distrital de Charati. Probablemente otro de los aspectos que hay que resolver de la forma como se emitió el decreto de urgencia es el financiamiento. Habla que se va a echar mano al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, del gobierno regional, creo que también el de la Municipalidad de la Convención de Charati. ¿Tú crees que el presupuesto actual sea suficiente? Es más que suficiente, porque hablamos de tercios, tercio en el nivel nacional, tercio en el nivel regional y tercio en el nivel provincial. 1, 2, hace un momento tú conversabas con nuestro amigo Víctor, ¿qué pasa con el Perú? Que el crecimiento económico, el crecimiento del PBI se está estancando, ¿no? Crecíamos al 9%, bajamos al 8%, al 6%, al 5% y ahora estamos al 2.7%. Y este año 2015 podría ser aún menor. ¿Y el gobierno qué está haciendo? Está aplicando políticas de expansión monetaria y fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos una economía, somos un país primario exportador, fundamentalmente. Y cuando nosotros hablamos de una planta de fraccionamiento en Quepachato, es que también estamos pensando en la industria de transformación, en el sector secundario de la economía regional, y en consecuencia en el país también. Es que tenemos que ver en esa dimensión. No se trata de, evidentemente, y tiene que ser en Quepachato, de la planta de Quepachato, sino se trata también de cambiar mi estructura productiva en la región y en el país. Cusco, por ejemplo, somos una copia fiel del nacional. Somos una región primario exportadora, minero, energético. Descentralizada, centralista. ¿No es cierto? Y segundo, somos una región en servicios, fundamentalmente por el tema de turismo. 20% en minero energético y algunos dicen 25% en el tema de turismo, ¿no? Hay que preocuparnos porque el sector de transformación en Cusco estaría en el 8% más o menos. Y el sector estatal que está. Y es el más estable además. Tenemos que desarrollar ese sector de transformación, no solamente en el Cusco, sino a nivel nacional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente contando con insumos de estas características, ¿no? Y acá no queda otro camino, que la planta de fraccionamiento se apruebe y se construya en Quepachato. En otro momento del discurso del exministro también hablaba de la capacitación tanto al comité técnico como a otros profesionales, sí, en el marco de la implementación de este decreto de urgencia que ya empezó de alguna manera. ¿Tú qué opinas al respecto o qué es lo que realmente se requiere en el tema de capacitación? En el tema de capacitación lo que hay que hacer, y debió haberse hecho hace rato, es justamente generar promociones de nivel universitario y técnico en diferentes materias relacionadas al gas, ¿no es cierto? Creo que ahí tenemos deficiencias, pero nunca es tarde, y tampoco es el argumento para decir todavía no la planta de fraccionamiento porque no tenemos profesionales y técnicos capacitados en la materia, ¿verdad? Por supuesto. Eso son dos temas, son dos cuerdas aparte, van en paralelo, es así. Es como cuando se hizo el tren eléctrico. No estabas diciendo primero preparemos maquinistas y luego hacemos el tren eléctrico. Para nada. ¿Has estado en Quillabamba? Sí. ¿Cómo ves a la población? Ellos dan una especie de tregua al gobierno, ¿no? Cuando cada vez que se empieza a hablar nuevamente del tema de la planta de fraccionamiento. ¿Existe todavía la probabilidad de que se den convulsiones en esta zona de nuestra región? Bien, el decreto de urgencia 063-2010 se da en aquel año luego de un problema social en la convención, una paralización
que inclusive tuvo impacto regional y donde hubo fallecidos en la convención, ¿no? Y tenemos ese decreto de urgencia. Sin embargo, pasaron los años y las autoridades actuales son las que dieron honor, rendimiento a ese decreto de urgencia y a los que fallecieron en ese proceso. Hablamos concretamente del alcalde de Charati, Raúl Morales, del alcalde de la provincia de la Convención, Wilfredo Alagón, y del presidente regional, Edwin Licona. Digamos que la población está atenta a qué sucede, ¿no? Atenta a qué sucede. Yo creo que hay una madurez al respecto, y hay una madurez, digo, porque ante el cambio de ministro, ahora está la señora ministra, no hubo una alteración, porque hay la conciencia de que el tema no es con el señor o la señora, sino es un tema con el Ministerio de Energía y Minas en el nivel nacional. Yo creo que el concepto de institucionalidad finalmente ha terminado por comprenderse. Muy bien, el otro aspecto, dentro de pocos días, porque todo esto está yendo aceleradamente, los últimos días de febrero sabremos cuál es la respuesta de la empresa explotadora del gas respecto a la existencia de lo que hablabas, ¿no? De los insumos suficientes que garanticen este proyecto. ¿Qué es lo que se espera? El acuerdo firmado con el Ministerio de Energía y Minas aquel día, hace una semana, menos de una semana, dice claramente que se encargarán de las gestiones necesarias para garantizar la materia prima. Entonces, nosotros estamos totalmente confiados de que el Ministerio de Energía y Minas, y seguramente la Presidencia del Consejo de Ministros, y seguramente el Presidente de la República, seguramente que están en conversaciones con el consorcio para resolver este problema, ¿no? Es un tema absoluta competencia de ellos y el Gobierno Nacional tiene que resolverlo. Imaginemos que ya tenemos la planta de fraccionamiento, hay otro tema paralelo que se tiene que resolver y es el aislamiento físico a falta de una buena carretera hacia la zona de la convención. ¿Tú crees que este proyecto también debe impulsarse paralelamente? Sí, o sea, no es un tema de la planta de manera aislada. Paralelamente hay que ver lo que acabas tú de tocar, el tema de desarrollo de capacidades en la juventud, tanto a nivel técnico como universitario, el tema de los accesos, el tema de mayor seguridad, y que existe, definitivamente existe en la zona, hay que mejorarla aún más. Y no el tema de la seguridad es importante, hemos tenido conflictos. Así es, pero no son condiciones indispensables para que suceda lo otro, o sea, no es el tema lineal, es en paralelo, es en paralelo, ¿no? Y creo que definitivamente los cruceños estamos convencidos de que el procedimiento es de esa manera y no vamos a aceptar otro procedimiento. Lo que hace aislado a un pueblo no es la distancia física, sino el hecho de no tener vías de acceso. Y lo que hace a un pueblo, la falta de desarrollo también, ¿no? Que la condena al aislamiento. Rosmi, lo que hace a un pueblo también aislado de todo es el que la población en sí, sus autoridades, sus líderes, no asuman posiciones claras frente a circunstancias y se dejen pasar y se asuman posiciones de confort en el tiempo, ¿no? Hay que asumir posiciones, hay que enfrentarlas, hay que liderarlas, hay que organizarse, hay que integrarse, hay que mantenerse unidos, ¿no? Y creo que en este caso los cruceños estamos demostrando que sí podemos hacerlo y lo estamos haciendo, y es una muestra, yo creo que para más adelante. La planta de Quepaciato va a ser una elección para todos los cusqueños. Tú últimamente has estado cercano al gobierno regional y la planta de fraccionamiento no es el único macroproyecto importante para la región, el otro es el aeropuerto. Sí. ¿Cómo ves este tema? El tema del aeropuerto va a seguir, está concesionado y eso tiene sus plazos y sus penalidades. Entonces, pero los plazos que se han determinado son demasiado extensos, ¿no? Yo creo que son los suficientes y más bien de pronto nos acomoda. Porque pues estamos muy desesperados. Yo creo que sí, y tenemos que estarlo, pero hay que ordenarnos. Yo creo que de pronto nos falta un ordenamiento. ¿En qué? Rosmi, mira, tenemos que comenzar, y lo he escuchado personalmente al alcalde distrital de Chincheros, en una conversación de pronto informal, pero clara con el ministro de Transportes y Comunicaciones, en el tema del ordenamiento de su territorio. De pronto no es el ministerio adecuado, pero sí entró en la conversación. Tenemos que ver un ordenamiento territorial de la zona de Chincheros, de todo el distrito de Chincheros, porque si no hacemos eso en el plazo inmediato, entonces vamos a tener de Chincheros de acá a 10 años lo que conocemos en nuestro hermano país de Bolivia como el Alto La Paz. Un desastre de desarrollo urbano, horrible, desordenado, inseguro,
catastrófico, Y eso no es lo que se desea. una ciudad inviable, y en nuestro caso sería altamente peligroso porque hablamos que está en el entorno de diversos centros arqueológicos y a un paso de la ciudad de nuestro Cusco, que es todo, un patrimonio de la humanidad. Entonces necesitamos con urgencia un trabajo de ordenamiento territorial que debe ser encargado al ministerio correspondiente, inclusive en convenio con alguna universidad que tenga muchas capacidades al respecto, y trabajarla. Y eso debe estar en manos del gobierno regional en estrecha coordinación con la provincial de Urubamba y el distrital de Charati. Ese es un asunto en que me imagino el presidente regional ya debe estar en conversaciones para seguramente implementarlo en los siguientes 2 meses. Ese es un punto con respecto al aeropuerto. El otro es comenzar a pensar sobre qué vamos a hacer con el aeropuerto cuando ya lo tengamos, ¿verdad? Y creo que es un asunto ausente en la agenda regional y fundamentalmente en lo que tú tocaste hace un rato, en el tema de educación. Educación no solamente a nivel escolar, sino el técnico superior y el universitario. Creo que la currícula de ambos, técnico superior y universitario, están totalmente desactualizados ante una realidad concreta de un aeropuerto internacional donde se pueden concretar operaciones de exportación e importación en el acto. Tenemos la puerta ahí, a 20 minutos. No hay nada al respecto. Es importante trabajarlo, ¿verdad? Y no solamente con respecto a ello, sino con el tema de gas también. Por otro lado, otro tema también pendiente y que debe estarse planteando en el nivel regional es el túnel de la Verónica. Ya debe plantearse por concurso internacional acortar el túnel de la Verónica, ya debe estar en agenda del presidente regional y seguramente el presidente regional lo lanzará en los siguientes 2-3 meses. El concurso... Claro, ese proyecto aporta 2 cosas, en seguridad y en economía. En economía. Nosotros necesitamos abrir la convención a toda esta parte del país. Si abrimos el túnel de la Verónica podemos llegar a Quillabamba en 1 hora y media. Y esa es la zona del fin de semana. Y es la zona del desarrollo turístico. La zona del gas. Y es la zona del gas y todo. Y nuestra Por eso agrícola, me imagino que el presidente regional en los siguientes 2 meses debe estar lanzando un concurso internacional para los estudios. No creo que a algún trasnochado se le ocurra hacer el estudio del perfil en alguna oficina de gobierno regional y por administración directa. Sería realmente una locura. No, eso sería un suicidio. Un Usted tiene que absurdo, convocar a las una empresas desinteligencia, un exabrupto. Está demostrado que cuando se hace convocatoria a una empresa grande, los resultados son mejores. Lo que sí se necesita también es mejorar los niveles de supervisión, Así es. que es otra cosa, ¿no? Y eso sí se tiene que hacer directamente. Así es. Muy bien, Fernando, ha sido una enriquecedora entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a ver pronto en otros escenarios, seguramente, hablando del tema que tú acabas de mencionar, y es sobre el uso que se le tiene que dar al aeropuerto actual de Las Cuastete, que también es otro tema de interés regional. Y esperemos que no sea de construcciones de centros cívicos y todo eso. Hay que darle un tratamiento cultural y ambiental fundamentalmente. El tema ambiental. El Cusco ya no tiene pulmones, ¿no? Y definitivamente esa es nuestra última oportunidad, o tal vez y en muchos años. Si la desaprovechamos, es un suicidio. Vamos a cometer una vez más un error. Una bestialidad. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte nuevamente en el programa. Y nos tenemos que despedir. El switcher ya nos está avisando que el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por estar en sus casas. Y bueno, pues esto fue Poder y Desarrollo Regional. Hasta la próxima.